Buenas noches, amigos. Tomen asiento. Descansen un rato. Soy Joe Rivers, presentador de Voices of Justice, listo para compartir otro susurro de las páginas azotadas por el viento del oeste americano. Esta noche, nuestro camino nos lleva a las altas y solitarias llanuras del territorio de Wyoming, en algún momento a finales de la década de 1870, quizá un poco más tarde. En aquella época, el caballo de hierro rugía a través de las praderas, uniendo el país con hilos de acero. Y a lo largo de esos hilos surgieron pueblos como setas después de la lluvia, lugares crudos, ambiciosos, esperanzados y a menudo peligrosos, repletos de gente que buscaba un nuevo comienzo o, tal vez, simplemente un lugar donde huir de su pasado. Era una época de grandes distancias, no solo a través de la tierra, sino a veces entre los corazones que buscaban conexión. Las novias por correo. Ese es un capítulo del oeste que a menudo se cuenta en voz baja o con susurros románticos. Mujeres que se arriesgaban, viajaban miles de kilómetros basándose en cartas y tal vez una fotografía descolorida, con la esperanza de encontrar seguridad, un hogar, una pareja. Hombres que salían de sus ranchos solitarios o de sus polvorientos pueblos, con la esperanza de encontrar compañía, una familia, alguien con quien compartir las cargas y las pequeñas alegrías. Era un acto de fe, puro y simple, lanzarse a lo desconocido. Esta noche conocemos a una de esas novias que baja de la polvorienta plataforma de una nueva ciudad ferroviaria llamada Bitter Creek, un lugar que hace honor a su nombre en más de un sentido. Ella tenía el aspecto adecuado, un vestido modesto, abrochado hasta arriba, la mirada baja, pero sin perder detalle, y una Biblia gastada, apretada contra el pecho, como un escudo contra el duro viento de Wyoming y la realidad aún más dura de la vida en la frontera. Se suponía que se llamaba Abigail Foster. Parecía otra alma más en busca de un lugar donde echar raíces, dispuesta a empezar una nueva vida con el solitario ranchero que la había mandado buscar, el señor Jacob Kane. Pero, amigos, las apariencias en el oeste podían brillar y cambiar como el calor sobre las llanuras alcalinas. Esta novia, en particular, la señorita Abigail Foster, llevaba consigo la Biblia para sentirse reconfortada. Sí, pero guardada con cuidado en el fondo de su robusto baúl, entre la ropa de cama, los encajes y las esperanzas de un nuevo comienzo. También llevaba unos cuantos cartuchos de dinamita. No se alejen, amigos, mientras desentrañamos la historia de una mujer que llegó a Bitter Creek aparentemente en busca de matrimonio, pero llevando consigo los medios y tal vez el motivo para una unión muy diferente y mucho más explosiva. El tren, una gran bestia de hierro que escupía humo, y aún parecía extraña contra el vasto cielo de Wyoming, se detuvo con un chirrido, expulsando vapor y cenizas que espesaron momentáneamente el aire ya arenoso de Bitter Creek. Abigail Foster se mantuvo erguida en lo alto de los escalones del vagón,
con una mano agarrando el cuero liso y gastado de su Biblia, y la otra aferrándose a un pequeño y resistente bolso que contenía sus escasos ahorros y el paquete de cartas, esperanzadas y sinceras, del señor Jacob Kane. Respiró lenta y deliberadamente, inhalando el perfume único de un pueblo fronterizo, humo de carbón, estiércol de caballo, polvo calcinado por el sol, whisky barato del salón cercano, que ya estaba en pleno apogeo, y, subyacente a todo ello, el aroma limpio y penetrante de la Artemisa, transportado por un viento que parecía no descansar nunca. Luego, con la cabeza alta bajo una modesta y práctica cofia, descendió a las tablas toscamente talladas del andén. Bitter Creek se extendía ante ella, más que un pueblo. Parecía un campamento que luchaba por permanecer en pie. Una calle ancha y llena de baches, perpetuamente cubierta de polvo, servía de eje central. A lo largo de ella se alzaba un conjunto de construcciones en diversas fases de acabado. Unos cuantos edificios de aspecto sólido con fachadas falsas que albergaban el salón, un almacén y una oficina de tierras, intercalados con numerosas tiendas de lona, chozas de madera en bruto, levantadas apresuradamente, y los esqueletos de futuros negocios. La energía bruta del lugar era palpable, un caótico bullicio de construcciones, comercio y vidas transitorias que chocaban entre sí. Los hombres superaban ampliamente a las mujeres, y todos volvían la mirada hacia ella, que se encontraba momentáneamente sola, con curiosidad, evaluándola, algunos con miradas lascivas, vaqueros con polainas polvorientas, fornidos trabajadores del ferrocarril que se secaban el sudor de la frente, prospectores esperanzados con picos al hombro, jugadores con mirada vigilante. Todos formaban parte de la inquieta marea que se dirigía hacia el oeste. Abigail cruzó brevemente la mirada con ellos, con una expresión cuidadosamente neutra, sin revelar ni miedo ni invitación, antes de bajar los ojos con recato. Un fornido maletero luchó con su baúl, pesado, con bandas de hierro y claramente construido para viajes arduos, hasta colocarlo en el andén con un ruido sordo. Abigail lo mantuvo en su visión periférica. En su interior, bajo capas de vestidos de calicó cuidadosamente doblados, ropa interior sensata, ropa de cama, ollas y sartenes, y algunos recuerdos preciados de una vida que ahora había quedado irrevocablemente atrás, se encontraba el verdadero catalizador de este viaje. Varios cartuchos de dinamita envueltos en papel grueso, una pequeña lata de detonadores volátiles y bobinas de mecha, todo empaquetado con el meticuloso cuidado aprendido en una época desesperada y de un maestro desesperado. Un hombre se separó del pequeño grupo de curiosos que se había formado cerca de la caseta de la gente de la estación y se dirigió hacia ella con un paso vacilante que contrastaba con su complexión alta y robusta. Se ajustaba a la descolorida fotografía que Jacob Kane había adjuntado a su tercera carta. Delgado,
quizá de unos 30 y tantos o 40 y pocos años, con los ojos azules arrugados por el sol, que parecían firmes y honestos bajo la amplia visera de un sombrero Stetson polvoriento y manchado de sudor. Tenía el rostro muy bronceado, curtido por los implacables elementos de Wyoming, pero marcado por unas inesperadas arrugas de bondad alrededor de los ojos y la boca. Parecía fuerte, independiente, pero desprendía un aura de soledad, un cansancio silencioso que resonaba en lo más profundo de Abigail. ¿Señorita Foster? ¿Abigail? Preguntó con una voz más áspera que la de sus cartas, con el timbre de la vida al aire libre, pero sorprendentemente amable. Se quitó el sombrero respetuosamente, dejando al descubierto un espeso cabello castaño aclarado por el sol. Supongo que ha llegado bien. Soy Jacob Kane. Bienvenida. Bienvenida a Bitter Creek. Señor Kane, respondió Abigail, esbozando una pequeña sonrisa cortés que había ensayado ante el espejo roto del compartimento del tren. Le tendió la mano enguantada y notó los callos de la suya cuando los dedos de él la cerraron brevemente. Su apretón era firme, áspero por el trabajo, pero no aplastante, tranquilizador. Parecía decente, completamente decente. Una punzada aguda y desagradable de culpa se retorció en su interior. Un fugaz presentimiento del daño colateral que su verdadero propósito podría causar. Lo reprimió sin piedad. Tenía una misión, nacida del dolor y la furia, que no dejaba lugar a sentimientos ni dudas. Es un placer conocerla por fin en persona. Sus cartas me habían dado una imagen muy vívida, aunque quizá no captaban del todo el vigor del pueblo. No, señora, supongo que no, admitió Jacob, con un ligero rubor en su cuello bronceado por el sol. Parecía genuinamente nervioso, cambiando el peso de un pie a otro y girando la ala de su sombrero entre las manos. Era evidente que se sentía más cómodo con los caballos y el ganado que con los rituales de cortejo o con recibir a novias por correo. Espero que el viaje no haya sido demasiado duro para usted. Es un largo camino desde Pensilvania, dijo. Ha sido largo, señor Kane, pero sin incidentes, respondió Abigail, omitiendo cuidadosamente el hecho de que su viaje no había comenzado en Pensilvania, sino en una serie de lugares de dudosa reputación más al oeste, donde había estado recabando información y recursos. Señaló su equipaje. Ese baúl contiene todo lo que poseo ahora. Jacob miró el pesado baúl. Parece resistente, comentó, y luego pareció darse cuenta de lo inadecuado de su comentario. Quiero decir, me alegro de que haya llegado bien. Lo levantó él mismo, tensando los músculos de los brazos y sorprendiéndola de nuevo con la fuerza que ocultaba su delgado cuerpo. La carreta está esperando aquí mismo. The Barquet, mi casa, aún no es gran cosa, señorita Foster. Todavía estoy empezando, la verdad, pasando algunas penurias. Pero la tierra es buena tierra. La hierba crece bien, en su mayor parte. Es un trabajo duro, sin duda, pero honrado. La condujo hacia una robusta carreta tirada por un par de mulas de aspecto paciente. La ayudó a subir al alto asiento
con torpe cortesía. Luego colocó con cuidado el pesado baúl en la parte trasera y lo aseguró con una cuerda. Se subió a su lado, chasqueó las riendas y la carreta se puso en marcha, dejando atrás la ruidosa plataforma. Mientras atravesaban la calle principal y se adentraban en las llanuras que rodeaban Bitter Creek, se hizo el silencio entre ellos, no del todo incómodo, pero cargado de preguntas sin formular y del peso de su apuesta mutua. Jacob, quizá intuyendo su valoración del pueblo, comenzó a señalar puntos de referencia, recuperando algo de confianza al hablar de un territorio que le era familiar. Ahí está la oficina de tierras, dijo, señalando con la cabeza un edificio bajo de madera, con la inscripción Agente Territorial de Tierras y Asociación de Ganaderos, pintada toscamente sobre la puerta. La dirige el señor Coulter, Elias Coulter. También dirige la asociación. Catherine sintió una sacudida, una ola de frío que la invadió a pesar del calor de la tarde, pero mantuvo una expresión de interés tranquilo. Elias Coulter. El nombre la golpeó como un puñetazo, confirmando sus peores temores y solidificando su determinación. Así que ni siquiera se había molestado en cambiarse el nombre aquí, arrogante, o tal vez se sentía intocable en este rincón remoto del mundo. El señor Coulter parece influyente, comentó con cautela. Jacob gruñó, un sonido que no denotaba mucha cordialidad. Se podría decir que sí. Construyó el mercantil. Allí, señaló la estructura de piedra más grande y sólida del pueblo. Parece que tiene la hipoteca de la mitad de los negocios. Es dueño de la gran extensión al norte de aquí, la Double C. También tiene los mejores derechos sobre el agua. Se quedó en silencio un momento, con la mirada perdida, preocupada, muy influyente. Señaló otros lugares. La herrería, donde resonaban los golpes de martillo. El sitio donde la gente esperaba construir algún día una escuela en condiciones. El lejano hilo del arroyo Bitter Creek, que brillaba bajo el sol. Hablaba de la tierra con una pasión tranquila, describiendo los retos, los inviernos brutales que podían enterrar las vallas y matar de hambre al ganado, la necesidad constante de lluvia en esta tierra semiárida, el trabajo agotador que requería ganarse la vida en un suelo implacable. Hablaba poco de sí mismo, revelando su pasado solo en términos vagos. Había llegado al oeste después de la guerra. Había tenido varios trabajos antes de ahorrar lo suficiente para solicitar su granja 3 años atrás. Parecía un hombre definido más por su lucha actual y sus esperanzas futuras que por su historia. Un marcado contraste con Catherine, que se sentía encadenada a su pasado, impulsada por él. Llegaron a la casa del rancho Barqué cuando el sol comenzaba su ardiente descenso hacia las montañas escarpadas y lejanas, pintando el vasto cielo con duros y hermosos trazos de naranja, púrpura y rojo sangre. La casa era pequeña, compacta, construida con robustos troncos de álamo bien encajados para protegerla del viento. El humo salía acogedoramente de una chimenea de piedra. Era innegablemente básica,
espartana incluso en su mobiliario, pero estaba impecablemente limpia, ordenada, reflejando un sentido de orgullo por su propiedad, por humilde que fuera. Un pequeño jardín vallado mostraba signos de un cuidado esmerado, aunque las plantas parecían sedientas. Unas cuantas gallinas escarbaban en el polvo cerca de un granero de aspecto sólido. Se sentía real, ganado. Jacob la condujo al interior y su torpeza volvió a aparecer cuando le mostró la sala principal. Una gran chimenea de piedra dominaba una de las paredes. Había una mesa y unas sillas toscas, pero resistentes que probablemente él mismo había construido, y unas estanterías abiertas con unos cuantos libros preciados junto a platos de hojalata y provisiones básicas. «Huele a galletas», comentó con leve sorpresa. Martha Gable, de la tienda, debe de haber enviado a su hijo mientras yo estaba en el pueblo. Ella le preocupa que no coma bien. Le mostró a Catherine la pequeña habitación contigua que sería la suya. Una cama estrecha con un colchón limpio, un pequeño lavabo con una jarra y una palangana, y una única ventana que daba a las llanuras infinitas. «No es nada lujoso, señorita Foster», se disculpó de nuevo, girando nerviosamente entre sus manos su polvoriento sombrero Stetson. «No se parece en nada a lo que debe de estar acostumbrada en el este, pero es sólida, cálida en invierno, casi siempre». Se aclaró la garganta. Espero que le parezca aceptable. Bueno, hasta que decidamos». Se calló, sonrojándose de nuevo. «Es más que aceptable, señor Kane», dijo Catherine, con una voz más suave de lo que pretendía. Miró a su alrededor, a la habitación sencilla y honesta, y luego se encontró con la mirada sincera y esperanzada de él. «Parece un lugar donde una persona podría construir una vida de verdad, una vida tranquila». Por un instante fugaz y peligroso, se permitió imaginarlo. Dejar a un lado la dinamita, la venganza, abrazar el ritmo tranquilo de aquel lugar, compartir las penurias y las esperanzas con aquel hombre decente y solitario. El anhelo de tanta sencillez, tanta paz, era un dolor físico. Pero entonces, la imagen de Elias Coulter, con su paso seguro, su nombre grabado en las estructuras de poder de la ciudad, se impuso, fría y nítida. Coulter se alimentaba de destruir vidas tranquilas. No podía olvidar por qué estaba allí. El camino hacia la paz, para ella, pasaba por la justicia, o tal vez por el castigo justo. Durante las semanas siguientes, Catherine se deslizó con facilidad en el papel de Abigail Foster, futura novia. Aprendió los ritmos de la pequeña granja, cocinando para Jacob en la estufa de hierro fundido, manteniendo ordenada la pequeña casa, remendando sus pantalones vaqueros gastados y sus camisas de franela. Aprendió a ordeñar la única vaca, a alimentar a las gallinas, a cuidar el jardín, que apenas crecía, y sus manos se volvieron más ásperas, mientras su rostro adquiría un toque de color, gracias al implacable sol de Wyoming. Asistía a los esporádicos servicios dominicales
que celebraba un predicador metodista itinerante en la única escuela del pueblo, sentada en silencio, con la Biblia abierta sobre el regazo y esbozando una sonrisa amable a las pocas mujeres que asistían. Escuchaba más de lo que hablaba, recopilando impresiones y reconstruyendo el tejido social de Bitter Creek y los ranchos circundantes. Desempeñó su papel de forma convincente, ganándose la cautelosa aprobación de Martha Gable y de las pocas esposas de los rancheros vecinos con las que se encontraba. Se la consideraba callada, respetable y trabajadora, exactamente lo que un ranchero solitario como Jacob Kane esperaría de una novia por correo. Jacob, al parecer, estaba completamente encantado y quizás un poco desconcertado por su buena suerte. La trataba con un respeto constante, casi cortés, y su torpeza inicial fue dando paso poco a un afecto tímido y creciente. Trabajaba sin descanso, desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, luchando constantemente contra la sequía y las limitaciones de su pequeña propiedad. Su tranquila determinación se manifestaba en cada poste de la valla que colocaba laboriosamente, en cada acequia que cavaba con esmero para atraer el menguante caudal del arroyo Bitter Creek hacia sus sedientos campos de heno. Rara vez hablaba directamente de la presión a la que le sometía su poderoso vecino, Elias Coulter, pero Abigail veía cómo las señales se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. Veía cómo se profundizaban las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos azules, la forma en que su mirada se detenía en la línea fronteriza norte que compartía con las extensas propiedades de Coulter, la silenciosa frustración que tensaba su mandíbula cuando regresaba de otro viaje infructuoso, tratando de negociar el uso del agua o de conseguir precios justos por sus pocos terneros en el almacén de Coulter. Coulter, admitió Jacob finalmente una noche, tras un día especialmente desalentador. Estaban sentados en la sala principal después de cenar, con la única luz procedente de las llamas titilantes de la chimenea. Jacob miraba fijamente el fuego, dando vueltas a la taza de café vacía entre sus manos callosas. Hace unos meses construyó una nueva presa de desviación río arriba, más alta que la antigua. Dice que es solo para mejorar su propio riego, que es legal según la Junta Territorial de Aguas que él mismo ayudó a crear. Pero parece que está estrangulando deliberadamente el arroyo justo cuando más lo necesito, suspiró, con un sonido cargado de cansancio. Solo pasa agua suficiente para mantener vivo el jardín y dar de beber al ganado. Olvídate de regar el prado como es debido. ¿No hay nada que pueda hacer la ley?, preguntó Abigail, manteniendo un tono cuidadosamente neutro, aunque la ira hervía bajo la superficie en nombre de Jacob y en el suyo propio. Seguro que no está bien quitar el agua que se necesita río abajo. Jacob soltó una risa breve y amarga, sin humor alguno. La ley, Abigail, en Bitter Creek y en todo este valle, Coulter es la ley, prácticamente. Dirige la Asociación de Ganaderos, preside la Junta de Aguas
y es dueño de la tienda, donde casi todo el mundo, incluido yo, tiene deudas. El alguacil territorial, benditas sean sus infrecuentes visitas, solo ve a un próspero hombre de negocios que invierte en el territorio. Coulter lo tiene todo bien atado, con escrituras y permisos, pero todos los que no están cegados por su nómina saben que está exprimiendo a los pequeños metódicamente, uno por uno. Adquiere tierras y derechos sobre el agua por unos centavos cuando la gente quiebra o se desanima lo suficiente como para vender barato. Finalmente, levantó la vista y la miró a los ojos a través de la pequeña mesa, con una expresión llena de determinación y disculpa. Me ha hecho ofertas para comprarme. Ofertas bajas, insultantes, en realidad. Dice que estoy condenado al fracaso, de todos modos, que más vale que corte por lo sano. Hizo una pausa y su mirada se suavizó. Pero no te preocupes por eso, Abigail. No voy a renunciar al Barca. Este pedazo de tierra es lo primero que he sentido realmente mío. Nosotros haremos que funcione, de alguna manera. Su tranquila resistencia, su obstinada negativa a dejarse doblegar por la calculada presión de Coulter, resonaron profundamente en Catherine. Este hombre, Jacob Kane, encarnaba las cualidades que Coulter despreciaba y trataba de aplastar: honestidad, perseverancia, integridad. Se merecía algo mejor que ser aplastado por el mismo hombre que había destruido a su propia familia. Se merecía la vida sencilla y tranquila por la que luchaba con tanta fuerza. ¿Y Coulter? Coulter merecía justicia. El tipo de justicia que no llegaba con una placa, ni se basaba en leyes fácilmente manipulables, sino que llegaba de forma inesperada, con la fuerza de una venganza largamente gestada. Catherine intensificó su silenciosa labor de reconocimiento, aprovechando a la perfección su papel de modesta novia en potencia. Durante los viajes a la ciudad para comprar provisiones, mientras Jacob trataba con comerciantes inquietos o intentaba regatear el precio del pienso en la tienda de Coulter, donde los dependientes lo trataban con una condescendencia apenas disimulada, ella observaba. Sus ojos, aparentemente tímidos y bajos, no se perdían ni un detalle. Tomaba nota de las idas y venidas de la oficina de Coulter, de la sólida construcción del edificio y de la ubicación de la gran caja fuerte moderna que se veía claramente a través de la ventana delantera. Escuchaba con atención los chismes casuales en la tienda general, almacenando detalles sobre las operaciones de Coulter, los nombres y hábitos de sus empleados. Un grupo de hombres rudos liderados por un capataz corpulento llamado Larson, conocido por su temperamento rápido y su lealtad incondicional a Coulter. La distribución de la sede de su rancho Río arriba y la ubicación exacta de la controvertida nueva presa de desviación. Caminó por el lecho del arroyo en la propiedad de Jacob, observando la drástica reducción del caudal en comparación con el volumen visible más arriba, más allá de la influencia de Coulter. Lo hizo todo con aire de tranquila piedad y modestia juvenil, mezclándose con el entorno, pasando fácilmente desapercibida, fácilmente ignorada por los hombres centrados en los negocios, el whisky o la supervivencia. Una tarde soleada y ventosa, mientras supuestamente
recogía flores silvestres a lo largo de la orilla del arroyo. Cerca del límite norte de la propiedad de Jacob, se permitió deliberadamente desviarse de la línea fronteriza, mal señalizada, y entrar en los terrenos de Double C. No tardó mucho. Dos jinetes surgieron de un bosquecillo de álamos, bloqueándole el paso. Eran hombres de rostro duro, con la marca de Double C en las alforjas y la mirada fría y poco acogedora. Uno era Larson, el capataz del que había oído hablar, fornido y con el ceño fruncido. ¿Se ha perdido, señora?, preguntó Larson con voz áspera y desafiante. Esto es propiedad de los Coulter. Será mejor que se quede en su lado. Oh, cielos, perdóneme, tartamudeó Catherine, aferrándose a su ramo marchito y abriendo los ojos con una confusión y un miedo cuidadosamente fingidos. No me he fijado. Las flores eran tan bonitas más arriba. El arroyo parece mucho más caudaloso aquí. Es el agua del señor Coulter, declaró el otro jinete con tono seco, escupiendo jugo de tabaco cerca de sus pies. Él decide a dónde va. Más le vale que lo recuerde. Larson se inclinó hacia adelante en su silla, con la mirada intimidatoria. Y ya que lo recuerda, señora, quizá podría recordarle a ese ranchero suyo, Kane, que el señor Coulter espera que le pague el préstamo el mes que viene. Muy puntual. No querría que hubiera inconvenientes. La amenaza flotaba pesada y afilada en el aire. Catherine murmuró una disculpa, retrocedió y les dejó ver su evidente miedo mientras se apresuraba a volver a la tierra de Jacob. Pero por dentro, el encuentro avivó el frío fuego de su determinación. Coulter no solo estaba presionando a Jacob con maniobras legales, estaba utilizando la intimidación abierta, asfixiándolo económicamente y, literalmente, privando de agua a sus tierras. El préstamo. Jacob no había mencionado los detalles, la fecha límite, otro giro al tornillo, apretando el nudo. Coulter no solo estaba tratando de comprar el Bar K, estaba orquestando su desaparición, asegurándose de que Jacob no tuviera más remedio que rendirse o arruinarse por completo. Esa noche, el sueño le ofreció poco descanso. La imagen del rostro cada vez más cansado de Jacob, el recuerdo de la sonrisa amenazante de Larson, los fantasmas de su propia familia arruinada. Todo se agitaba en su interior, una mezcla tóxica de ira, dolor y una feroz determinación protectora. Ya no se trataba solo de su pasado, sino del presente y el futuro de Jacob. Salió sigilosamente de la tranquila casa del rancho, donde el aire fresco de la noche contrastaba con la agitación que sentía en su interior. Guiada por un trozo de luna, se dirigió al pequeño y robusto cobertizo donde Jacob guardaba sus herramientas y el equipo de repuesto. En la esquina trasera, debajo de una pila de sacos de arpillera polvorientos, estaba su pesado baúl con bandas de hierro. Con la pequeña y complicada llave que llevaba colgada del cuello, escondida bajo el vestido, lo abrió. Las bisagras chirriaron suavemente en el silencio. Levantó con cuidado las primeras capas, los vestidos sensatos, la ropa de cama destinada a un hogar conyugal
que quizá nunca compartiría, el pequeño paquete de cartas con las palabras esperanzadas y sinceras de Jacob. Por fin, sus dedos rozaron las formas familiares y peligrosas envueltas en un paño encerado en el fondo. Dinamita. Detonadores. Mecha. Desenvolvió un palo liso y pesado, sintiendo su denso poder inerte, su potencial para un cambio repentino e irrevocable. Ya no se trataba solo de hacer pagar a Coulter por la destrucción de su familia, aunque ese deseo seguía ardiendo en su interior. Se trataba de romper su control sobre el valle, sobre Jacob. Se trataba de justicia, al estilo de la frontera. Se trataba de sobrevivir. Su plan original había sido más sencillo, más directo: esperar una oportunidad, usar la dinamita en la oficina de Coulter, en su caja fuerte, destruir sus registros, sus ganancias ilícitas, tal vez incluso al propio Coulter, si se presentaba la oportunidad. Pero Jacob lo complicaba todo. Destruir la oficina de Coulter podría, sin querer, exponer a Jacob a sospechas o, peor aún, implicarlo. Y la idea de causarle ese tipo de ruina era ahora insoportable. No, el objetivo tenía que ser más limpio, más simbólico, pero devastadoramente eficaz contra el poder de Coulter. La presa. La presa de desviación. Río arriba era la manifestación física del control de Coulter, el control que ejercía sobre Jacob y, potencialmente, sobre otros. Eliminarla no solo restablecería el agua, sino que devolvería la esperanza y el equilibrio. Inutilizaría el arma principal de Coulter sin destruir directamente la infraestructura de la ciudad ni implicar necesariamente a Jacob. Era más arriesgado de ejecutar, ya que requería sigilo, precisión y un largo y peligroso viaje a las tierras fuertemente custodiadas de Coulter. Pero parecía lo correcto, más limpio. Un golpe contra la fuente de la opresión, no solo contra su artífice. Catherine Vance, escondida bajo la identidad de Abigail Foster, una novia por correo, tomó una decisión. La Biblia que guardaba junto a su cama le ofrecía oraciones para pedir orientación y consuelo. Pero la dinamita escondida en su baúl, la dinamita, ofrecía una forma de liberación más tangible, más inmediata. La mecha estaba encendida, en sentido figurado. La cuenta atrás para el juicio final de Coulter había comenzado. Catherine sabía que era fundamental planearlo todo meticulosamente. Sabotear la presa de Coulter no era como colocar una carga explosiva en un pozo minero. Se necesitaba precisión para romperla de forma eficaz sin provocar una inundación catastrófica e incontrolada que pudiera poner en peligro los asentamientos río abajo o el propio rancho de Jacob. Tenía que debilitarla, inutilizar su capacidad para desviar la mayor parte del agua y dejar que Bitter Creek recuperara su curso natural. Pasó horas repasando mentalmente las lecciones del viejo minero, visualizando la longitud de las mechas, la colocación de las cargas y los principios de la fuerza dirigida. Su tapadera: comprobar el camino
de Crimson Pass en busca del envío de medicinas retrasado de Martha Gable, le proporcionó la oportunidad que necesitaba. Hizo las maletas con mucho cuidado, asegurándose de que los cartuchos de dinamita, los detonadores y la mecha estuvieran bien envueltos en un paño impermeable, acolchados con ropa de repuesto y bien escondidos en las alforjas, debajo de la comida, el agua, un saco de dormir y su inseparable Biblia. Para cualquiera que inspeccionara casualmente su equipo, no era más que una mujer que se disponía a realizar un encargo un poco aventurado, pero plausible. A la mañana siguiente, se despidió de Jacob, forzando una calma que no sentía. «Ten cuidado, Abigail», le dijo él, con los ojos azules llenos de preocupación sincera. «No te desvíes del camino principal. No corras riesgos». «Estaré bien, Jacob», le aseguró ella, tocándole brevemente el brazo. «Te enviaré noticias desde El Paso si encuentro algo». El engaño le sabía amargo, pero era necesario. Cabalgó hacia el norte, alejándose del Bar Key, asegurándose de que cualquiera que la observara desde Bitter Creek o los ranchos vecinos la viera dirigirse hacia Crimson Pass. El sol de la mañana le calentaba la espalda y el cielo era de un azul intenso y doloroso. Era un paisaje precioso. Se dio cuenta con una punzada. Amplio, abierto, lleno de una grandiosidad austera. Una tierra por la que valía la pena luchar. Una vida como la de Jacob, por la que valía la pena proteger. Una vez que estuvo fuera de la vista, oculta por las colinas, giró bruscamente hacia el suroeste, comenzando el amplio y sinuoso recorrido que la llevaría hacia las propiedades de Coulter Rio, arriba, por el acceso occidental, menos patrullado. Cabalgó con cautela, manteniéndose en terreno bajo, utilizando hondonadas y lechos de arroyos como cobertura, escudriñando constantemente el horizonte en busca de jinetes. Era un trabajo lento y angustiante. A última hora de la tarde, orientándose por el sol y la forma distintiva del pico Sentinel, calculó que se estaba acercando al cañón que albergaba la presa. El aire se enfrió a medida que ganaba altura, y el aroma de los pinos se hizo más intenso. Encontró un barranco estrecho y apartado, cubierto de álamos y sauces, que ofrecía un buen refugio y pasto para su caballo. Ató la yegua con cuidado, bebió un largo trago de su cantimplora y comió una galleta seca, con el estómago revuelto por la nerviosa expectación. Luego, llevando solo una pequeña bolsa con la dinamita, los detonadores, la mecha, su cuchillo y un rollo de cuerda, comenzó la aproximación final a pie. El borde del cañón era empinado y rocoso. Avanzó lentamente, probando cada paso, con cuidado de no desprender piedras sueltas. Finalmente, asomándose a través de una pantalla de enebros, lo vio abajo. La presa era una estructura impresionante, un muro sólido de roca y madera pesada, perfectamente encajada, que se extendía a lo largo del punto más estrecho del cañón. Con el agua acumulada en un profundo y tranquilo estanque detrás, el cauce desviado, lleno y fluyendo con fuerza hacia el rancho principal de Coulter,
serpenteaba hacia el norte. Debajo de la presa, Bitter Creek se reducía a un relativo hilo de agua que serpenteaba tristemente por el fondo del cañón. La caseta del guardia se encontraba cerca del estribo norte, con el humo saliendo perezosamente por la chimenea. 2 caballos estaban atados fuera, lo que confirmaba la presencia de 2 guardias. Se acomodó para esperar, escondida entre las rocas, observando la rutina de los guardias mientras el crepúsculo daba paso a la noche. El vasto cielo de Wyoming se llenó de un número imposible de estrellas, frías y distantes. Uno de los guardias salió finalmente de la caseta, se estiró, dio una vuelta alrededor de la presa y volvió a entrar, presumiblemente para el turno de noche. El otro permaneció dentro, con el resplandor de una lámpara visible a través de la única ventana. Parecían complacidos, seguros en su aislamiento. Las horas pasaban lentamente. Catherine luchaba contra el cansancio, con los sentidos en alerta, escuchando los sonidos de la noche, el susurro del viento entre los pinos, el débil murmullo del arroyo que fluía más abajo, el lejano aullido de un coyote. Finalmente, bien pasada la medianoche, cuando la luna se había puesto y la oscuridad era más profunda, decidió que era hora de actuar. Amarró la cuerda a un tronco de pino resistente y comenzó a descender por la empinada pared del cañón, moviéndose con mucho cuidado y rezando para que los guardias permanecieran dentro. Al llegar al fondo del cañón, cerca de la base de la presa, sintió como si entrara en otro mundo, húmedo, fresco, lleno del sonido del agua goteando y de la inmensa y silenciosa presión de la estructura que se alzaba sobre ella. Se adentró en las profundas sombras de la base, con las vigas toscamente talladas, frías y húmedas bajo sus dedos. Ahora llegaba la parte crítica. Trabajando con rapidez, pero metódicamente, guiándose por el tacto y la tenue luz de las estrellas, localizó los puntos estructurales clave que había identificado. Las juntas donde las vigas principales se unían con la roca madre, las zonas donde el relleno de roca parecía menos consolidado. Colocó con cuidado las cargas de dinamita, encajándolas firmemente en las grietas, atenta a las filtraciones de agua. Manejar los detonadores requería una concentración absoluta, pero sus dedos estaban sorprendentemente firmes a pesar del temblor de adrenalina que la recorría. Cortó las mechas a la longitud calculada, lo suficientemente largas como para permitirle escapar por la pared del cañón, pero no tanto como para que la descubrieran antes de la detonación. Comprobó y volvió a comprobar cada colocación, cada conexión. El fracaso no era una opción. Estaba colocando la última carga cerca del pilar sur, el lado más alejado de la caseta del guardia, cuando lo oyó. Esta vez no eran botas sobre la grava, sino un suave relincho procedente de río arriba, cerca de donde el agua se acumulaba detrás de la presa. Se quedó paralizada al instante, pegándose a la madera fría y húmeda. ¿Había salido un guardia? ¿Era una patrulla del rancho de Coulter? Esperó, con el corazón latiéndole con fuerza, esforzándose
por oír algo por encima del murmullo del arroyo. Silencio. Entonces, otro relincho suave, esta vez más cercano, seguido del inconfundible sonido de un caballo avanzando con cuidado por un estrecho sendero al otro lado del cañón, el lado que daba a la propiedad de Jacob Kane. El terror, frío y agudo, se apoderó de ella. Jacob no podía ser nadie más acercándose desde esa dirección a esas horas. ¿Qué demonios hacía él allí? ¿La había seguido de alguna manera? ¿Sospechaba de su misión? ¿O era una cita? La horrible idea de que pudiera estar involucrado con Coulter resurgió con fuerza nauseabunda. Su plan, cuidadosamente elaborado, sus justificaciones morales, sus sentimientos incipientes por él, todo amenazaba con derrumbarse. Oyó que el caballo llegaba al fondo del cañón río arriba. Oyó el suave crujido del cuero de la silla cuando alguien desmontó. Unos pasos se acercaron al borde del charco detrás de la presa. Catherine se pegó lo más posible a las vigas, sin atreverse apenas a respirar, escondida en la oscuridad absoluta bajo el saliente de la presa. Una figura apareció en la orilla, recortada contra el cielo estrellado. Alto, delgado, con un sombrero Stetson que le resultaba familiar. Jacob se quedó allí de pie durante un largo rato, simplemente mirando el agua oscura y embalsada, con una postura que transmitía una profunda sensación de cansancio y frustración. No estaba esperando a nadie. No estaba comprobando la estructura de Coulter. Simplemente estaba mirando, contemplando la fuente de su lenta ruina. Entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló, sumergió la mano en el agua retenida por la presa de Coulter y se la llevó a los labios, como si saboreara la sangre robada de su tierra. Permaneció arrodillado un momento más, con la cabeza gacha. Luego se levantó lentamente, se dio la vuelta y regresó a su caballo, montando con los movimientos pesados de un hombre profundamente desanimado. Guió al caballo por el tenue sendero por el que había descendido, desapareciendo por el borde del cañón, de vuelta hacia el Barkey, completamente ajeno a la presencia de Catherine o a la mecha que ella estaba a punto de encender. Catherine sintió un alivio tan intenso que le hizo flaquear las rodillas, seguido inmediatamente por una nueva oleada de culpa. Él no era cómplice. Estaba desesperado. Lo habían expulsado allí en plena noche simplemente para enfrentarse a la realidad física del dominio de Coulter. Verlo allí, tan vulnerable, tan cerca de las cargas que ella estaba a punto de detonar, casi le hizo perder la determinación. Pero también la fortaleció. Él necesitaba esa agua, se merecía esa oportunidad. Coulter lo había llevado a esa desesperación de medianoche. Coulter pagaría el precio. Armándose de valor, se movió rápidamente por la base de la presa, tocando con la pequeña llama de una cerilla cuidadosamente protegida el extremo de cada mecha. Una a una, cobraron vida, pequeños ojos rojos brillando en la oscuridad, avanzando sin cesar hacia la dinamita. No quedaba tiempo.
Corrió hacia la cuerda que había dejado colgando de la pared del cañón. Subir tirando de la cuerda con las manos era un trabajo agotador y aterrador en la oscuridad, con los músculos gritando en señal de protesta. Miró hacia atrás una sola vez y vio las múltiples mechas ardiendo, cada vez más cerca. Llegó al borde del cañón y se derrumbó sobre el suelo rocoso, jadeando. Buscó a tientas la cuerda, la desató y la enrolló rápidamente. Justo cuando terminó, la primera explosión rasgó la noche. Un estruendo profundo y potente que resonó como la ira de Dios, seguido al instante por otros dos en rápida sucesión. El suelo tembló bajo ella. Vio un destello de luz en el cañón y oyó el rugido inconfundible de una enorme oleada de agua que se desató de repente. Luego se oyó el sonido de gritos procedentes de la caseta de vigilancia y el chasquido agudo de un rifle disparado al aire en señal de alarma. Ya estaba hecho. No esperó a evaluar los daños. Corrió hacia su caballo, se subió a la silla y espoleó al animal para alejarse del borde del cañón, cabalgando a toda velocidad hacia el norte, de vuelta al sendero del Crimson Pass, de vuelta a su coartada. Detrás de ella, las aguas liberadas de Bitter Creek se precipitaban río abajo, llevando consigo la posible salvación de Jacob Kane y la segura y furiosa venganza de Elias Coulter. Catherine Vance, alias Abigail Foster, había asestado su golpe. Las consecuencias aún estaban por llegar. Catherine cabalgaba como si el mismísimo diablo la pisara los talones, empujando a su yegua a través de la oscuridad previa al amanecer, impulsada por la adrenalina y el eco de los truenos de las explosiones. Recorrió kilómetros rápidamente y se reincorporó al camino principal hacia Crimson Pass mucho antes del amanecer, eligiendo deliberadamente los tramos más accidentados para que su caballo pareciera adecuadamente agotado y cubierto de espuma. Pasó la mañana fingiendo buscar en la zona del paso. Incluso preguntó a un solitario buscador de oro que bajaba si había visto algún rastro de una carreta de mercancías retrasada. A media tarde, cansada pero manteniendo su fachada de frustrada diligencia, dio media vuelta hacia Bitter Creek. El ambiente en el pueblo era electrizante. Grupos de hombres inquietos se reunían fuera del salón y de la tienda de Coulter, hablando en voz baja y con tono urgente. Los caballos estaban cubiertos de espuma y los jinetes iban y venían. Mientras Catherine cabalgaba lentamente por la calle principal hacia el desvío del Bar Key, vio a Elias Coulter de pie en el porche de su oficina, con el rostro como una losa, dando órdenes tajantes a su capataz, Larson, y a varios otros jinetes de rostro adusto. Los ojos de Coulter la recorrieron al pasar, fríos y calculadores, pero sin acusarla de nada concreto todavía. No lo sabía, no con certeza. Cuando llegó al Bar K, Jacob la recibió en el patio, con una expresión de alegría desconcertada. «Abigail,
Has vuelto. No te lo vas a creer. Le agarró las manos mientras desmontaba, sin su habitual reserva. El arroyo está crecido y con mucha fuerza. Bajó como una riada anoche. Se llevó parte de la valla que tenía cerca de la orilla. Pero, Dios mío, el agua llenó las zanjas, empapó los campos. Es como si el corazón hubiera vuelto a latir. Catherine se permitió una sonrisa sincera, compartiendo su alivio, aunque mezclado con su propio conocimiento secreto. Es una noticia maravillosa, Jacob, realmente maravillosa. ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe con certeza, dijo Jacob, sacudiendo la cabeza con asombro. En el pueblo se dice que la gran presa de desviación de Coulter al norte se dio de alguna manera durante la noche. Simplemente se rompió. Coulter está furioso, culpa la mala construcción y amenaza con demandas. Pero Abigail bajó la voz, con asombro en los ojos. Parece que hay algo más, como si la tierra misma se hubiera liberado por fin de él, como si fuera justicia. Justicia. La palabra flotaba en el aire. Catherine sintió una oleada de intensa satisfacción, rápidamente atenuada por la cautela. Quizá la montaña decidió que el señor Coulter ya había tenido suficiente, murmuró. Su momento de esperanza se vio truncado por la llegada a toda velocidad de varios jinetes. Coulter, Larson, el ayudante Cletus, con aspecto profundamente incómodo, y dos matones más de Double C irrumpieron en el patio y los rodearon. Coulter se bajó del caballo, con el rostro desencajado por la furia, pasando por alto a Jacob y dirigiéndose directamente hacia Catherine. Muy bien, señorita Foster, espetó Coulter, con la voz temblorosa por la rabia. Se acabó el juego. Mi presa no cedió. La volaron, la sabotearon, y ocurrió justo después de que salieras a hacer tu recadito. Jacob se interpuso protectivamente entre Catherine y Coulter. Coulter, sal de mi propiedad. No tienes derecho a acusar a Abigail. Estaba a kilómetros de aquí. ¿De verdad? Se burló Coulter, empujando a Jacob a un lado. Agarró a Catherine por el brazo, clavándole los dedos en la carne. Mis hombres encontraron huellas cerca del lugar de la explosión. Huellas pequeñas y algo más. Asintió a Larson, quien sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un botón único y distintivo de nácar, idéntico a los que adornaban los puños del vestido que Catherine llevaba cuando salió a montar. Encontramos esto enredado en un arbusto, a menos de 50 metros de donde explotó la dinamita. Un botón muy elegante para un lugar tan salvaje. Combina con tu vestido de viaje, ¿no? Catherine sintió que se le helaba la sangre. Un descuido. Una única prueba condenatoria. Eso no prueba nada, protestó Jacob acaloradamente, tratando de intervenir de nuevo. Pero los hombres de Coulter le bloquearon el paso con rudeza. Oh, creo que prueba bastante, dijo Coulter, clavando los ojos en los de Catherine. Lo suficiente para que el ayudante Cletus te retenga bajo sospecha mientras encontramos más. Como por ejemplo, ¿algún resto de dinamita? Asintió con la cabeza hacia el baúl de Catherine, que seguía en la parte trasera de la carreta de Jacob, donde lo habían dejado después de su regreso. Larson registra el equipaje de la señora, a fondo. Larson sonrió maliciosamente y se dirigió hacia la carreta. Catherine sabía que todo había terminado. La dinamita,
los detonadores, la mecha. Todo seguía allí. Pruebas irrefutables. La cárcel la esperaba. O peor aún, Coulter podría ni siquiera molestarse en seguir la ley. ¡No!, gritó Jacob, lanzándose hacia el carro e intentando detener a Larson. Uno de los hombres de Coulter le dio un golpe en la cabeza con la culata de una pistola. Jacob se desplomó en el suelo, gimiendo. Al ver caer a Jacob, algo se rompió dentro de Catherine. Los años de planificación, la cuidadosa fachada, el conflicto interno. Todo se desvaneció, dejando solo una furia fría y justificada. Coulter había hecho daño a su familia, había intentado arruinar a Jacob, y ahora lo agredía delante de ella. Se acabó el esconderse. «¡Aléjate de ese baúl, Larson!», gritó Catherine con voz aguda y autoritaria, muy diferente a la de la dócil señorita Foster. Larson se detuvo, sorprendido por su tono. Coulter se volvió, alarmado. Catherine dio un paso atrás, moviendo sutilmente la mano hacia la pequeña pistola Derringer que siempre llevaba oculta en un bolsillo secreto de la falda. Otra herramienta adquirida durante su larga búsqueda. «¿Quieres dinamita, Coulter?», dijo con voz baja y peligrosa, con los ojos ardiendo con tal intensidad que incluso Coulter dio un paso atrás involuntariamente. «¿Quieres saber quién voló tu preciosa presa?». Sacó la pequeña pistola y la apuntó con firmeza, no a Coulter, sino al baúl que había en la parte trasera de la carreta. «Fui yo», declaró con voz desafiante. «Yo volé tu presa. Y si tu hombre da un paso más hacia ese baúl, también lo volaré, junto con tu carreta y quizá con cualquiera que esté demasiado cerca». El aire crepitaba de tensión. Coulter se quedó mirándola, momentáneamente atónito por su transformación, por la pequeña y letal pistola que no apuntaba a él, sino a la potencial bomba que había en la carreta. El ayudante Cletus parecía aterrorizado. Larson se quedó paralizado, indeciso. Jacob, gimiendo, se incorporó a medias y miró a Catherine con incredulidad. «Tú no lo harías», balbuceó finalmente Coulter, desconcertado por la mirada salvaje y decidida de ella. Eso es una locura». «¿Lo es?», replicó Catherine, sin apartar la mirada. «¿Qué es una locura, Coulter? Defenderse de un ladrón que destruye vidas y se esconde detrás de abogados y ayudantes comprados. O quizá lo es recordar a un hombre llamado Vance, de Pensilvania, a quien le robaste el molino, le arruinaste la vida y dejaste a sus hijas en la indigencia». Coulter retrocedió como si le hubieran golpeado, y su rostro palideció dramáticamente. El reconocimiento y el miedo se reflejaron en sus ojos. «Vance, Catherine Vance, tú no puedes ser». «Oh, pero lo soy», dijo Catherine, con la voz ligeramente temblorosa por la fuerza de su rabia reprimida durante tanto tiempo. «Soy Catherine Vance, y he venido aquí para ajustar cuentas. Volar tu presa solo ha sido el principio». Mantuvo la pistola apuntando directamente al baúl. «Ahora tienes una opción. Te vas. Rompes los documentos del préstamo de Jacob Kane ahora mismo. Lo dejas a él y a sus derechos sobre el agua en paz, para siempre.
O veremos cuánta providencia cabe dentro de un baúl de viaje. Coulter la miró fijamente, luego al baúl, luego a sus hombres, luego al ayudante del sheriff aterrorizado. Vio la determinación absoluta en los ojos de Catherine. Conocía la dinamita. Sabía lo que podían hacer, incluso unos pocos cartuchos a corta distancia. Y supo, quizás por primera vez en su vida, que se enfrentaba a alguien que no tenía absolutamente nada que perder. Alguien cuyo rencor era profundo, personal y potencialmente explosivo. El equilibrio de poder en el polvoriento patio del rancho acababa de cambiar, de forma violenta e irrevocable. Elias Coulter, un hombre acostumbrado a ejercer el poder mediante la intimidación, la riqueza y la manipulación de la ley, se encontró frente a la determinación de una mujer desesperada, respaldada por la aterradora energía potencial que contenía su maletero. Miró a Catherine Vance, que ya no era la recatada Abigail Foster, y no vio a una víctima indefensa, sino la encarnación de un pasado que creía enterrado, que había regresado con una venganza explosiva. Vio la pequeña y firme Derringer apuntando no hacia él, sino hacia el maletero. Una amenaza quizás aún más potente, que prometía el caos y la destrucción mutua. Vio a su capataz, Larson, paralizado, a sus pistoleros indecisos y al ayudante del sheriff Cletus con cara de querer estar en cualquier otro lugar del mundo. Vio a Jacob Kane levantándose con dificultad, mirando a Catherine con una mezcla de conmoción, confusión y admiración incipiente. «Estás mintiendo», logró decir Coulter, tratando de recuperar el control, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo estoy haciendo?», respondió Catherine, con una voz peligrosamente tranquila. «Después de 15 años de espera, siguiéndote, planeando esto, ¿de verdad crees que no lo haría? ¿Qué tengo que perder ahora, Elias? Me lo has quitado todo». Movió ligeramente la pistola, asegurándose de que todos vieran cómo su dedo se apretaba casi imperceptiblemente sobre el gatillo. «Los documentos del préstamo, Coulter. Ahora, o Larson abrirá ese baúl y todos nos reuniremos con nuestro creador aquí mismo, en este polvoriento patio». Larson dio un paso atrás apresuradamente, alejándose del carro. Los otros pistoleros contratados intercambiaron miradas nerviosas. El ayudante Cletus tragó saliva con dificultad, con la mano cerca de su propia arma enfundada, aunque parecía totalmente reacio a desenfundarla. Jacob dio un paso adelante, a pesar del dolor punzante en la cabeza. «Catherine, Abigail, no», suplicó, comprendiendo de repente no solo lo de la dinamita, sino también la profundidad del engaño y el dolor que la impulsaban. «No vale la pena». «Tampoco vale la pena permanecer en silencio mientras hombres como él destruyen vidas, Jacob», replicó Catherine, sin apartar los ojos de Coulter. «Tiene que pagar, de una forma u otra». Coulter, sudando a pesar del aire seco, pareció desinflarse. No veía ninguna salida que no implicara consecuencias potencialmente letales. Su arrogancia, su poder, se sintieron de repente frágiles frente a la furia concentrada de esta mujer.
Está bien, concedió con voz ronca. Está bien. Cletus, trae los malditos papeles de la alforja de mi oficina. El ayudante Cletus, visiblemente aliviado de tener una tarea que no implicaba disparos ni explosiones, se apresuró a obedecer, rebuscando en la alforja de Coulter y sacando un montón de documentos doblados. «Tráelos aquí», ordenó Catherine. Cletus se acercó vacilante y los entregó. «Jacob», dijo Catherine, sin apartar la mirada de Coulter, «cógelos. Asegúrate de que son los correctos». El contrato de préstamo del Bar K. Jacob cogió los papeles, con las manos ligeramente temblorosas, los desdobló y echó un vistazo al contenido. Levantó la vista y asintió lentamente. Esto es la nota. «Rómpelos», ordenó Catherine. Jacob dudó, mirándola a ella y luego a los papeles que representaban su posible ruina. Con repentina decisión, rompió los documentos por la mitad y luego otra vez, dejando que los pedazos cayeran al suelo polvoriento. «Ahora», continuó Catherine, con voz gélida y la de Ringer aún apuntando, «sal de aquí, Coulter, tú y tus hombres. Abandonad Bitter Creek. Renunciad a vuestros derechos sobre la Junta de Aguas y la Asociación de Ganaderos. Vendéis vuestras propiedades de forma justa a gente como Jacob o a otros a los que habéis estafado. Y si vuelvo a ver vuestra cara en este territorio», dejó la amenaza en el aire, más potente por no pronunciarla. Coulter la miró fijamente, con el rostro convertido en una máscara de rabia impotente. Su imperio, construido sobre la intimidación y la codicia, se desmoronaba ante sus ojos, destruido por una mujer a la que había despreciado y los fantasmas de su propio pasado. Sabía que ella hablaba en serio. Sabía que había perdido. «Te arrepentirás, Vance», espetó. «Yo me he arrepentido de dejarte vivir durante 15 años, Coulter», respondió Catherine con frialdad. «Ahora vete». Sin decir una palabra más, Coulter se dio la vuelta, se dirigió con paso rígido hacia su caballo y montó. Miró a Jacob con odio, luego a Catherine, con una mirada llena de veneno. A continuación, hizo un gesto brusco a sus hombres. Larson, los pistoleros a sueldo y el completamente intimidado ayudante del sheriff Cletus montaron, evitando mirar a Catherine o a Jacob. Salieron del patio del Bar K, derrotados y humillados, dejando los papeles del préstamo rotos esparcidos por el polvo. Solo cuando ya eran figuras lejanas en el horizonte, Catherine bajó por fin la pistola, con la mano temblorosa ahora que la confrontación había terminado. La tensión se desvaneció, dejándola débil e increíblemente cansada. Jacob corrió a su lado y le quitó con delicadeza la pequeña pistola de la mano. Catherine comenzó, con la voz cargada de emoción, confusión y preocupación. «Abigail, ¿quién eres?» Ella lo miró, los años de engaño desvaneciéndose, dejándola expuesta, vulnerable. «Me llamo Catherine Vance», dijo en voz baja. «Elias Coulter destruyó a mi familia hace años. Vine aquí por él». Señaló el baúl. La dinamita era para su oficina, su caja fuerte. Volar la presa.
Eso era por ti, Jacob, para darte una oportunidad. Jacob la miró fijamente, asimilando la magnitud de su historia, sus acciones, su sacrificio, su engaño. Vio el dolor en sus ojos, la fuerza, la desesperación que la había impulsado. Miró sus campos, ya más verdes gracias al restablecimiento del caudal del arroyo. Miró los pedazos rotos del contrato de préstamo en el polvo. Volvió a mirar a la mujer que tenía delante, una mujer que lo había arriesgado todo, que había llevado la venganza en su corazón, pero que al final había actuado por justicia, por él. No dijo nada durante un largo rato. Luego, lentamente, extendió la mano, no con ira ni acusación, sino con suave comprensión, y le tocó la mejilla. Catherine Vance, dijo en voz baja, probando el nombre, tú trajiste la lluvia. El polvo se posó en el patio del Barca, dejando atrás no la victoria ni la derrota en el sentido tradicional, sino un frágil y complicado entendimiento forjado en la adversidad, el engaño y un coraje inesperado. Catherine decidió recuperar su verdadero nombre. Le confesó el resto de su historia a Jacob, los años de planificación, la adquisición de la dinamita, la carga de su identidad falsa. Jacob escuchó pacientemente y su sorpresa inicial dio paso a una tranquila empatía. Entendía la pérdida, entendía la desesperación, entendía hasta dónde podía llegar la gente cuando la justicia les fallaba. No aprobaba sus métodos, ni el peligro inherente a la dinamita, pero no podía condenar a la mujer que había salvado su rancho y tal vez su futuro de las garras de Coulter. En las semanas siguientes, Bitter Creek se adaptó a la nueva realidad. Coulter, fiel a su promesa forzada, o quizás simplemente ansioso por escapar de la sombra de Catherine Vance, liquidó rápidamente sus propiedades y desapareció del territorio. Su partida dejó un vacío de poder, pero también una oportunidad para que los pequeños ganaderos y negocios respiraran, cooperaran, en lugar de competir bajo coacción. El agua fluía libremente por Bitter Creek, y la vida, aunque seguía siendo dura, parecía más esperanzadora. Jacob, liberado del agobiante préstamo y con agua suficiente, se dedicó en cuerpo y alma a revitalizar el Bar K, recuperando su optimismo natural. Catherine se quedó en el rancho, ayudando a Jacob, y la incomodidad inicial entre ellos se fue transformando poco a poco en una tranquila relación basada en la experiencia compartida y el respeto mutuo. La pregunta sobre su futuro y el de ambos flotaba en el aire sin ser pronunciada. La dinamita permanecía encerrada en el baúl, un silencioso recordatorio del camino que casi había tomado. La venganza que finalmente había templado con un tipo diferente de justicia. Una tarde, sentados en el porche, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo, Jacob finalmente preguntó: ¿Qué pasa con la dinamita, Catherine? ¿Qué vas a hacer con ella? Catherine miró las tranquilas llanuras, tan diferentes del paisaje de su dolor. No lo sé, Jacob, admitió con sinceridad. Quizá algunas cosas
es mejor dejarlas enterradas, como la ira, como la venganza que te consume. Hizo una pausa, o quizá una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Puede que nos venga bien para despejar tocones o cavar pozos, como es debido. Jacob se rió entre dientes, con un sonido cálido y relajado. Supongo que sí. Se acercó y le tomó la mano, cerrando sus dedos callosos con suavidad alrededor de los de ella. Decidas lo que decidas, Catherine Vance. Ahora tu lugar está aquí, si tú quieres. Catherine miró sus manos entrelazadas y luego a sus ojos azules y firmes. No vio un peón en su juego, sino un compañero. Vio un futuro que no se construía sobre las cenizas del pasado, sino sobre la posibilidad de una vida compartida y honesta. No era el final que había planeado cuando metió dinamita en su baúl, pero tal vez, pensó, era el comienzo que realmente necesitaba. Suena una suave y reflexiva melodía de armónica que va creciendo suavemente bajo la voz de Joe Rivers. Joe Rivers, Catherine Vance. Llegó a Bitter Creek como Abigail Foster, una novia por correo que llevaba una Biblia en la mano y dinamita en el maletero. Toda una combinación, ¿no crees? La impulsaban los fantasmas, el fuego justo de la venganza contra Elias Coulter, el hombre que había destruido a su familia. Su plan nació del dolor y la desesperación, un plan para hacer justicia con una fuerza explosiva. Pero la vida en el oeste, como en cualquier otro lugar, tiene una forma de complicar incluso las misiones más claras. Descubrió que Jacob Kane, el hombre al que pensaba utilizar como tapadera, no era solo un peón. Era un hombre decente y trabajador, atrapado en la red de Coulter. Y Catherine descubrió que la línea entre la venganza y la justicia puede ser muy difusa. Descubrió que proteger el futuro de otra persona podía ser más importante que vengar su propio pasado. Utilizó sus peligrosas herramientas no solo para destruir, sino para liberar. Liberar el agua, liberar a Jacob del yugo de Coulter. Y en ese enfrentamiento final, no optó por la ruina generalizada, sino por un golpe selectivo contra el poder de Coulter, utilizando la amenaza de su poder oculto y la revelación de los pecados del pasado de éste para desmantelar su imperio. No fue el final apocalíptico que ella había imaginado, pero quizá fue una victoria más profunda. Su historia nos recuerda que las personas rara vez son solo una cosa. Catherine no era solo la hija vengativa o la dócil novia por correo. Era ambas cosas y más. Llevaba oscuridad, sí, pero eligió actuar por la luz cuando más importaba. Esto habla del poder de las conexiones inesperadas, de cómo la empatía puede cambiar incluso el corazón más endurecido, de cómo a veces el acto más valiente no es volar cosas por los aires, sino elegir cómo y por qué luchas. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, más allá de las Biblias o la dinamita que llevan las personas,
y ver al ser humano complejo que hay en su interior, capaz de una gran destrucción, pero también de un profundo coraje y cambio. ¿Qué fortalezas ocultas, qué complejidades inesperadas hay en ti? ¿Cómo eliges ejercer el poder que posees? Si la historia de Catherine, este relato de venganza convertida en justicia, te ha llegado, compártelo. Deja que estas voces se escuchen. Y no olvides suscribirte a Voices of Justice para conocer más historias sobre los sorprendentes caminos que recorrieron personas en la frontera estadounidense. Hasta la próxima. Soy Joe Rivers, recordándoles que a veces los cambios más poderosos no provienen de la explosión más fuerte, sino del cambio silencioso dentro del corazón humano. Sigan escuchando las voces, 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 escuchando las voces.